En esta sesión vamos a hablar un poco acerca de lo que es el diseño de los circuitos integrados impresos, también conocido como PCB. Esto es parte de lo que se realiza al momento de estar realizando un diseño. Cuando tenemos, por ejemplo, la intención de hacer un circuito electrónico, usualmente hacemos pruebas en simuladores, hacemos después implementaciones ocupando, por ejemplo, una breadboard, así como se hizo en sesiones anteriores, y posteriormente se pasa ese diseño a lo que es una tarjeta impresa. Ahora, ¿qué es eso de la tarjeta impresa? Ya habrán visto en muchas ocasiones, especialmente si han destapado una computadora o cualquier aparato electrónico, una tarjeta que suele ser de color verde o café, donde están montados los componentes electrónicos, están soldados ahí, y que van a ver unos caminos que están recorriendo y haciendo las conexiones entre los diversos elementos. Entonces, esa es una tarjeta impresa. Para realizar la tarjeta impresa se puede hacer de varias formas. Una que se ocupa bastante en lo que es el trabajo artesanal es hacer todo a mano, ¿verdad? Que es simplemente agarramos la tarjeta, una tarjeta cobreada, y hacemos unos trazos ocupando, por ejemplo, un plumón para recubrir aquellas partes que no queremos que sean removidas y después lo pasamos para a una parte donde se le hace la remoción de cobre que no necesitamos. Ese cobre que queda remanente se utiliza como camino para lo que son los circuitos electrónicos. Entonces, cuando nosotros tenemos un circuito, digamos, por ejemplo, yo tengo una resistencia que está conectada a otra resistencia, ups, en una red pues las podemos colocar, ¿verdad? Y sabemos que los agujeros que están en una misma fila se conectan entre ellos, entonces un terminal con el otro lo conectamos ahí. Para una tarjeta impresa, entonces lo que haríamos es dejar un camino que una ambas resistencias. Ahí va a haber un agujero donde va a penetrar lo que es el elemento del resistor y ese camino va a permitir la conducción de corriente entre ambas resistencias. Entonces lo que pretendemos en este taller es precisamente realizar este procedimiento, para lo cual yo recomiendo que ya tengan instalado en sus computadoras lo que es el programa KiCad. KiCad es ese programa, un software que está específicamente diseñado para poder realizar lo que son circuitos impresos. Ya se le había mencionado en otras ocasiones que lo descargaran, ¿verdad? Les pasé el enlace de la computadora a través de lo que era una de las sesiones que se dio y ya debería tener instalado, por lo que recomiendo que estén listos para poder trabajar con él. Entonces aquí vamos a hacer todos los pasos para poder trabajar en el proyecto y que se ambienten para poder trabajar con esta herramienta. Entonces lo primero, ¿verdad? Es buscar precisamente KiCad y aquí nos aparece lo que es una interfaz gráfica de usuario donde nosotros podemos comenzar a realizar nuestro proyecto. Vamos a hacer un proyecto nuevo. Aquí en archivo buscamos la parte donde dice nuevo proyecto y buscamos un lugar donde podemos realizar precisamente eso, el proyecto que vamos a estar practicando. Entonces vamos a ponerle este PCB Cibu 2023. Cuando yo creo un proyecto, al colocar el nombre, aquí menciona que se va a guardar el proyecto con la extensión .KiCad Pro, ¿verdad? Lo que no menciona es el hecho de que si ustedes tienen activado esta casilla, ya les crea un folder aparte donde ustedes tienen todo lo referente a ese proyecto guardado en ese folder. Entonces lo voy a dar a guardar. Y ahora lo que me aparece aquí en lo que es el explorador de los proyectos del archivo de proyecto, es que tengo dos opciones. Uno que dice PCB, Cibu, el nombre, ¿verdad? Y termina con .KiCad PCB, y el otro que termina con .KiCad SSH. Uno es para poder ver cómo es el layout, es decir, las simpatías que se colocan para poder hacer nuestro circuito impreso, y otra es para desarrollar pues, nuestro esquemático, es el esquemático que nos interesa trabajar. Vemos que aquí hay otras opciones. Estas dos, perdón, la primera, es para siempre activar lo que es el editor de esquemáticos, que es como darle doble clic a este, y esta otra es como para ver lo que es el editor de PCB, que es precisamente como darle doble clic a este.
Vamos a hacer una modificación aquí que me ayude a mostrarles un poco mejor las cosas. Ok, entonces, vamos a poner el puntero. Acá vemos algo que dice el reviewer, que es precisamente para cuando yo tengo los archivos generados, poder observar cómo se realizaría en la construcción del circuito, es decir, cómo quedaría realmente la construcción. Entonces, para poder mandar a construir las cosas, yo necesito mandarle al fabricante lo que son archivos Herbert, que son los que ellos comprenden, los que ellos admiten, los formatos que ellos utilizan para recibir diseños de PCBs de muchas empresas o universidades para poder fabricarlos. También tenemos lo que es un editor de símbolos, un editor de algo que se llama huella, un convertidor de imágenes, herramientas de cálculo, un editor de hojas de dibujo y lo que es algo que dice el manejador para lo que son los plugins y los contenidos. Entonces, vamos a ver varias de estas opciones. Algunas no las vamos a necesitar por el momento, simplemente se las voy a mencionar a medida que vayamos avanzando en lo que es este pequeño taller. Pero siempre les recomiendo que tengan a la mano lo que es precisamente KiCad para ir haciendo las cosas paso a paso, porque me parece que es la mejor forma de aprender en situaciones como esta. Entonces, me voy acá a donde dice el esquemático, o puedo dar clic aquí, y me aparece una hoja. Esta hoja, si ustedes se dan cuenta, tiene un membrete en la parte de abajo, donde ustedes pueden colocar información respecto a lo que es su diseño. Si ustedes dan doble clic, ahí les aparece información respecto al tamaño del papel, la orientación del papel y alguna información que ustedes quieran adicionar. Qué sé yo, por ejemplo, quieren colocar la fecha de hoy, la revisión. Cuando ustedes realicen diseños, muy probable que tengan varias versiones y quieran tener un control acerca de ellas, entonces ahí pueden colocar lo que es la revisión. Por ejemplo, esta es la revisión 00. Aquí el nombre de la compañía, vamos a ponerle Universidad Don Bosco. Ups, perdón. Este es de la compañía. Y aquí en el título vamos a ponerle mi primer diseño de PCB. Hay comentarios. Comentario 1. Puedo poner varios comentarios que podrían ser necesarios para poder explicar, por ejemplo, de qué trata el diseño o la versión. Entonces, ahí podemos observar que se ha modificado lo que es el membrete para adaptarse a lo que yo le he hecho en este momento. Aquí abajo aparece lo que es la versión de KiCad que estoy utilizando, que es la versión 7. Y aquí tengo lo que es la hoja para poder empezar a colocar los elementos de mi esquemático. El esquemático es como lo que se vio en las sesiones de la semana pasada, donde se veía que nosotros colocábamos alguna resistencia o algún conector o LED, el LED también, para poder hacer nuestro circuito. Nosotros vamos a realizar este circuito. Este es el esquemático que tenemos que emular y donde tenemos varios elementos que también voy a ir explicando para que vayan conociendo tanto cómo es su representación esquemática, el funcionamiento que tiene el elemento, la función que tiene el elemento y cómo se va a ver una vez que esté colocado en nuestro PCB. Entonces tenemos lo que es un jumper, que se ve que son como dos terminales que no están conectadas entre ellas. Este jumper va a ser unos pines donde yo puedo colocar unos cables, puedo meter esos pines en cables, jumpers también, hembras, para poder hacer conexiones. ¿Qué es lo que podría colocar acá? La fuente de alimentación. Entonces aquí yo podría colocar una fuente en estos terminales para poder alimentar mi circuito. Entonces, la función de jumper precisamente es este conector de pines que he colocado acá, es permitirme el poder conectar ahí una fuente de alimentación. Después tenemos un interruptor, un switch. En este switch tenemos la posibilidad de estar en esta posición o en esta posición.
Dependiendo de lo que yo desee, puedo activar un camino o el otro. Entonces, si está en la posición como se muestra en este momento, puedo observar que el circuito se está cerrando, por lo que puede circular la corriente por todo el sistema. Pero, si el interruptor se encontrara en la otra posición, digamos que estuviera colocado aquí, entonces esta parte de aquí estaría abierta y no habría conducción de corriente. El circuito estaría apagado. Después tenemos un cuadrado que representa la resistencia. Yo sé que muchas veces vemos la resistencia representado como una figura como esta, con este símbolo. Y es normal. También podemos representar precisamente como ese rectángulo que estamos observando ahí. Y no hay problema. Siempre y cuando tengamos claro qué es lo que significa, ¿verdad? En este caso es una resistencia. ¿Y para qué nos sirve la resistencia? Si recordarán, la resistencia nos sirve para poder limitar la corriente que va a llegar al elemento LED. El LED es un diodo emisor de luz que va a iluminarse cuando el interruptor esté cerrado. Si nosotros no colocamos la resistencia y conectamos directamente el LED con el resto del sistema, lo que puede suceder es que el LED se va a arruinar porque el LED va a dejar pasar toda la corriente posible y va a sobrecalentarse y al final va a fallar. Entonces, por eso se coloca siempre una resistencia limitadora en el camino de la corriente que pasa por el LED. Entonces el LED ilumina. Entonces el LED lo que va a hacer simplemente es encenderse cuando el interruptor se encuentre en esta posición. Entonces esta es nuestra base, esto es lo que queremos. Vamos a hacer un circuito similar a este en esta sesión y vamos a ir siguiendo los pasos para poder observar cómo funciona. Un detalle, antes de realizar lo que es el diseño de la PCB, hay que estar seguro de que el circuito funciona. ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Lo primero que hay que hacer son simulaciones para poder darse cuenta de que el circuito, no, perdón, lo primero que hay que hacer es cálculos a mano respecto al circuito, ¿verdad? Hay que hacer un diseño a mano para poder observar el sistema y realizar las simulaciones. Ya con eso, al realizar las simulaciones, me doy cuenta si lo que calculé a mano está funcionando como se debe. Y ya después de realizar la simulación, yo puedo pasar a hacer una prueba en breadboard, que es lo que ustedes realizaron en el taller. Ustedes agarraron una breadboard y en esa breadboard montaron los elementos y observaron que podían hacer que el LED se encendiera y se apagara al aplicar o quitar la alimentación. Entonces, sabemos que el circuito funciona y lo hemos probado. Por tanto, puedo llegar a esta parte que es el diseño del PCB. No diseño el PCB y después hago pruebas, ¿verdad? Sino que primero hago pruebas en simulaciones y de ser posible también en implementaciones para después llegar a la parte del PCB. ¿Por qué? Porque aquí puedo hacer modificaciones. Ya cuando tenga el circuito impreso, la tarjeta impresa, ¿cómo hago para mover las pistas? O sea, ya tengo las líneas de cobre fijas y no puedo decir, voy a quitarle de aquí, voy a torcerlo un poquito para moverla por allá. Entonces, necesito estar seguro de que funciona. Como estamos seguros que funciona, ya podemos pasar al esquemático, al editor de esquemáticos de KiCad para poder continuar. Vamos a limpiar aquí. Ok. Entonces esto es lo que podemos observar. Esta barrita de acá no le va a aparecer. Esta barrita es por el open board que estoy ocupando para que me ayude a mostrarles lo que estamos realizando acá. Lo demás sí va a aparecer. Entonces tenemos un montón de puntitos, que es lo que conocemos como la rejilla. ¿Okay? ¿Para qué nos sirve? Nos ayuda para poder ubicarnos. Al momento de estar colocando los elementos es útil tener una referencia y es más fácil posicionarlos de esa forma. Vamos a trabajar en milímetros, hay milésimas de pulgada y pulgada, pero nosotros nos vamos a dedicar a trabajar en milímetros. Acá podemos observar que tenemos un botón que dice agregar símbolo. También dice una letra, se menciona ahí una letra A. Ese es el shortcut o atajo que tiene precisamente este botón. Al presionarlo, no sé si alcanzaron a observar que decía que estaba cargando lo que son las librerías de símbolos. Lo que hago en el esquemático es
colocar los símbolos de las cosas que yo necesito. ¿Qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar los elementos que necesito para mi circuito. Aquí, si se dan cuenta, aparece una lupa porque ahí yo puedo colocar el nombre del elemento para poder buscarlo. KiCad viene con muchas librerías. Se pueden dar cuenta que hay una gran cantidad de dispositivos. Y si yo hago clic en uno de estos, por ejemplo, me muestra la forma del símbolo que se encuentra ahí. Tenemos jumpers, LED y otras cosas más, que poco a poco van a irse ambientando para poder trabajar con ellas a medida que vayan avanzando en la carrera. Entonces, por el momento no se preocupen en conocer todo acerca de estos, pero sepan que aquí se encuentra una gran cantidad de elementos que pueden ser utilizados en KiCad. Pero ¿qué pasa si hay un elemento que yo necesito para mi circuito y no se encuentra ya en la librería que viene con KiCad o en las librerías que vienen con KiCad? ¿Qué puedo hacer? Hay solución para eso. En muchos casos los fabricantes tienen librerías de huellas, de símbolo y de modelo 3D de los elementos que ellos venden. Entonces yo puedo incluirlos aquí en KiCad para poder ocuparlos como que si ya hubieran venido con ellos. Entonces no hay que preocuparse por eso, simplemente hay que buscar el símbolo, modelo, huella adecuado para poder colocarlo en la librería e invocarlo al momento de estar trabajando con KiCad. Entonces el primer elemento que voy a buscar para este caso va a ser una resistencia. Y aquí tengo la resistencia. Le doy OK y puedo colocarla. Si presiono la tecla R, gira. Estoy presionando la tecla R y puede ver cómo gira el elemento. Yo estoy moviendo el ratón, no estoy presionando ningún botón, simplemente estoy moviendo el ratón y para colocarlo hago clic izquierdo y ya está colocado. Unos detalles que se me había olvidado mencionarles es que para poder moverse acá en lo que es el esquemático, con la rueda del ratón yo puedo hacer zoom. Si yo presiono la rueda del ratón y arrastro el ratón, yo muevo la hoja. Puedo observar que el cursor del ratón aún tiene el símbolo del botón que he presionado para poder agregar símbolo, ¿verdad? Entonces, si yo presiono la tecla Escape una vez, ya puedo venir a lo que es la selección de elementos. Yo puedo seleccionar el elemento. Si yo lo selecciono y después hago clic izquierdo y lo mantengo presionado, puedo arrastrarlo hacia otro lugar. Otra forma es que yo estoy sobre el elemento, presiono la tecla M para mover. Entonces pueden observar que yo puedo mover el elemento. Y también cuando está seleccionado, si yo presiono la tecla R, puedo girar. Entonces esos son los movimientos básicos para poder manejarse en lo que es el editor de esquemáticos, pero también para poder trabajar con el editor de PCBs. No hay problema. Usa prácticamente lo mismo. Bueno, ya agregué este. Ahora quiero agregar más elementos. Entonces puedo presionar la tecla A y me abre el buscador para buscar el símbolo que yo necesito. Lo que voy a buscar ahora va a ser el LED. Aquí puedo observar que tengo una gran cantidad de LEDs diferentes, pero en este caso vamos a ocupar el más simple. Solo necesito un LED. Y presiono OK. La R para girarlo. Coloco el elemento, después otra vez clic izquierdo, porque todavía tengo activo la opción de agregar símbolo. Y voy a buscar un conector. En este caso, el conector que sé que voy a ocupar es de este tipo. ¿Qué es lo que me dice? Es un conector que tiene una hilera y dos pines. ¿Y cómo sé qué conector ocupar cuando yo esté haciendo mis diseños? Cuando estamos realizando los diseños, va a tocar buscar a veces en la librería cuál es el símbolo del elemento que me interesa utilizar. Cuando ustedes están iniciando puede que les cueste un poco, pero a medida que vayan avanzando, se van a dar cuenta que no es muy complicado. Simplemente busca el nombre del elemento y ahí en la librería empiezan a revisar qué elemento es el que se encuentra que puede ser utilizado precisamente para lo que estamos buscando. También necesito lo que es un interruptor.
Entonces, el interruptor que voy a buscar es este polo simple, doble tiro, que es este elemento que se encuentra acá. Entonces, tiene una conexión activa a la vez. No puede tener más de una conexión activa. Y hay también interruptores como este, que son los más simples, ¿verdad? Pero en este caso, vamos a colocar este. Ya tengo los elementos puestos, pero no me gusta cómo se encuentran. Entonces lo que puedo hacer precisamente es empezar a moverlos. Entonces empiezo a hacer espacio para poder colocar los elementos. Ya tengo los elementos colocados más o menos como yo quisiera, pero me falta algo más y es un tierra. Les recomiendo siempre colocar un tierra. No sé si se dieron cuenta, pero ahora presioné un botón diferente, este botón de acá. Realmente también el tierra lo puedo encontrar aquí. Es el mismo símbolo. Digamos que esto es como una redundancia, porque en ambos puedo encontrar los símbolos de las fuentes de alimentación y tierra. Pero como que este tiene la facilidad de que solo muestra lo relacionado con lo que son fuentes de alimentación y tierra. Ok, ya he colocado un tierra acá. Voy a presionar Escape una vez. Ya puedo seleccionar símbolos si yo quiero. Y lo que pienso hacer ahora es trazar las líneas de conexión. Al mover el ratón encima de uno de estos puntos, si se dan cuenta, cambia la forma del cursor. Lo que me está indicando es que yo puedo empezar a tirar mis líneas. Él detecta cuando se encuentra el cursor encima de del extremo del símbolo, donde se pueden hacer las conexiones del terminal, y cambia automáticamente lo que es a la forma de nuestro trazador de líneas. Ahora, si no lo hace, yo puedo también seleccionarlo desde acá. Yo puedo presionar aquí y ya de una sola vez, si se dan cuenta, ya tiene la forma para poder trazar líneas. Puedo ocupar lo que es el shortcut W. Voy a presionar Escape una vez. Pero si yo presiono W ahorita, si se dan cuenta, ya empezó a tirar la línea. Entonces, si ustedes presionan W, es mejor estar aquí encima de uno de los terminales para poder empezar a tirar las líneas de conexión de los elementos. Entonces empiezo a trazar las líneas, simplemente doy clic izquierdo, muevo el ratón, otro clic izquierdo y ya tira la línea. Y lo mismo hago acá. Esta terminal que tengo aquí no lo voy a ocupar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Aquí hay una opción para poder colocar una marca de no conexión. Y con eso estoy indicándole a KiCad que ese terminal no lo voy a conectar. Existe, pero no lo voy a utilizar. Entonces ya tengo mi esquemático y ahora lo que faltaría, por ejemplo, colocar lo que son los datos. Si le doy clic en donde dice propiedades, ahí puedo ver que me dice que puedo colocar un valor. Entonces el valor que le voy a colocar en este caso va a ser de, digamos, 470. Hay quienes adicionan la letra R para indicar que son 470 ohmios. Realmente a Kika no le importa mucho si uno lo deja solo como 470, pero digamos que es como una especie de convención en muchos lugares. Entonces le ponemos 470R. Está diciendo que esta resistencia tiene valor de 470 ohmios. Entonces ya tengo aquí mi esquemático. Como les mencionaba antes, como ya se ha realizado el sistema, yo sé que funciona. Entonces no tengo que hacer simulaciones, pero si fuera necesario hacer simulaciones, aquí en Inspect se encuentra lo que es un simulador, donde yo tengo que colocar lo que son las opciones para el simulador para poder hacer que funcione. Pero eso lo dejaremos después para a lo largo de la carrera. Tengo los elementos colocados, pero ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, agregar algún texto? Yo quiero explicar qué es lo que hace o quiero colocar alguna aclaración. Entonces aquí tengo la opción para poder agregar texto. Presiono la tecla T o hago clic ahí.
Entonces aquí puedo colocar un texto, por ejemplo, este es un circuito de prueba para CIBU 2023. Puedo colocar aquí otro texto. Este LED encenderá al activarse el interruptor. Estas son cosas obvias, ¿verdad? Pero que me pueden servir al momento de estar revisando el circuito. Vamos a poner esto en 2 líneas. Y entonces ya he colocado lo que son los comentarios para estos puntos. También puedo colocarle nombres a las líneas. Por ejemplo, puedo colocar una etiqueta que diga BSC, para indicar que esta línea va a llevar lo que es la alimentación de BSC. Y acá podría indicar que este va a ser tierra. Aunque ya se encuentra aquí definido, ¿verdad? Realmente eso sería redundante. Si doy clic acá, si se dan cuenta ya aparece que el nombre de la conexión es tierra. O sea, ya sabemos que es tierra. Entonces al hacer clic en los elementos, en la parte inferior izquierda, aparecen algunos datos respecto a ellos. No nos vamos a centrar mucho en eso, pero ya en diseños más complicados puede ser útil. La información que pues, se encuentra ahí abajo. Otra cosa que también puedo hacer es control C, control V, para poder duplicar elementos. Como el circuito es simple, no tengo necesidad de duplicar nada. ¿Qué pasa si yo quiero después modificarlo? No me gusta cómo se ve aquí, quizás quiero hacerlo más arriba, más abajo. Yo puedo moverlo. El que se encuentre así, o el que se encuentre así, no afecta en el esquemático. Recordemos que esto es una representación teórica de nuestros elementos y cosas como esas no lo afectan. Cuando se hacen los diseños ya en el PCB, sí pueden haber ciertos efectos que se dan dependiendo de la colocación de los elementos, pero también eso lo veremos después, ¿verdad? Por el momento, lo que nos interesa es que el sistema se vea presentable, que ya tenemos el circuito del esquemático, y también puedo agregar otras cosas, por ejemplo, un cuadro como este, para poder destacarlo, o si tengo más elementos ahí, ponerlo aparte. Entonces, Kika tiene todas las herramientas para poder colocar lo que son los símbolos esquemáticos que necesito para mi sistema. Otra cosa que puede ser útil es esta parte de aquí. No sé si conocen esto, pero esto tiene la forma de un plotter. Para los que no conocen lo que es un plotter, piensen en un impresor grande que es capaz de imprimir pliegos de papel bond sin necesidad de cortarlos. Entonces, eso es un plotter. Las impresiones de planos suelen hacerse en plotters. Por eso es que tiene ese símbolo ahí. Pero la utilidad que tiene para nosotros en este momento es la siguiente. Si yo presiono en plot, me aparecen las opciones para poder plotear mi esquemático. Y puedo ver que aquí tengo lo que son formatos de salida. Yo puedo imprimir mi esquemático. Y vamos a decir aquí que después de imprimirlo, me lo abra. Lo voy a imprimir como un archivo PDF. Ahorita estoy seleccionando para que lo imprima como PDF. Que me plotee lo que es la hoja de dibujo y que lo demás lo haga por defecto. Puedo indicarle dónde quiero que se guarde el archivo. Si no le indico nada, lo que va a hacer es que lo va a guardar en el proyecto, en la carpeta donde se encuentra el proyecto con el que estoy trabajando en este momento. Y ya está. Entonces, he hecho el ploteo del esquemático que tengo aquí. Voy a mostrárselo en un momento. ¿Qué sería este? Entonces ahí pueden observar que se encuentra el esquemático que he realizado. Y esto lo puedo ocupar para poder obtener el esquemático y agregarlo
a mi log del proyecto. Quizás tenga un archivo de log por ahí donde quiero estar añadiendo cosas, o para alguna tarea, ¿verdad? Que el docente podría haberme solicitado que coloque lo que es el esquemático del proyecto que estoy realizando, entonces lo puedo tomar de aquí. Y aquí aparecen los datos que yo he colocado en el membrete. Por lo que puede ser muy útil el tener cuidado al momento de estar colocando estos elementos, porque esa información podría ser valiosa al momento de estar trabajando con diversos proyectos y saber de dónde proviene el esquemático que estoy observando en este momento. Entonces, ya tengo mi esquemático. Ya observo que puedo bloquear lo que es la información que tengo ahí y puedo ocuparla para poder hacer mis documentos relacionados con el proyecto. Pero tengo que hacer otros pasos más para poder seguir avanzando y obtener el PCB que ando buscando. Entonces, aquí veo que tengo otra opción que dice colocar lo que son los símbolos de designación de los elementos. KiCad 7 automáticamente coloca lo que son los designadores. Los KiCad anteriores, acá, ponía por ejemplo J y un signo de interrogación, SW, un signo de interrogación, R, signo de interrogación. Y hasta que yo presionaba aquí y le daba en anotar, le colocaba una numeración, números correlativos, para poder identificar y diferenciar cada uno de los elementos que se encuentran en el esquemático. En este caso ya están puestos. De hecho, yo podría modificarlos. Por ejemplo, si yo le doy doble clic, aquí me dice que yo puedo colocar otro nombre. Por ejemplo, podemos colocar el nombre resistencia limitadora. Le voy a dejar el 1. ¿Por qué le dejo el 1? Aquí que le gusta que tengan un número al final para poder enumerar los elementos. Y acá podemos ponerle, por ejemplo, diodo aviso. Y ya tengo mis elementos ahí. Importante también, con control S le doy guardar. Si aparece un asterisco en el nombre del proyecto con el que estoy trabajando, entonces me indica que he modificado el archivo y no lo he guardado. Siempre por aquello, ¿verdad? De que una bajada de luz, un error en la computadora y se traba y pierdo la información. Entonces por eso es bueno estar guardando de forma periódica. Entonces ya tengo estos elementos aquí y aquí veo que aparece lo que es una ejecución de lo que son las reglas eléctricas. Por el momento solamente le diré que cuando yo le doy aquí me dice, me muestra lo que son los errores que podría tener al momento de estar revisando este sistema. Pero no le diré mayor cosa. ¿Por qué? Es un circuito simple y realmente no lo voy a hacer, no lo voy a mandar a fabricar en este momento, entonces no tengo mayor problema con que exista un error que realmente no es un error. Simplemente me está indicando que este pin que está acá, tierra, es un pin de poder y no estoy indicando al sistema que es un pin de poder. Para eso lo que ocuparía sería este identificador de acá, que es para colocar lo que son las jerarquías y decirle, hey, tierra es un pin de poder. Claro, lo dejaremos por acá. Pero sí pueden notar que aquí me hace una indicación de dónde se encuentra el error que he detectado. Ok, aquí se encuentra lo que es la simulación. Si yo activo esto, abre la ventanita que les mostraba hace un momento respecto al simulador. Y acá, este otro, es para poder asignar lo que dice ahí como footprint. Footprint es como una huella, ¿verdad? La huella de pisadas. Pero para nosotros es algo diferente. Estos son símbolos esquemáticos, pero no son representaciones reales. Entonces, una resistencia, aquí la veo como que si fuera un rectángulo, pero cuando veo afuera puede tener diversas formas. No solamente de rectángulo, puede ser muchas cosas diferentes. ¿Cómo puede Kika saber cuál va a ser la forma correcta de representarlo en nuestra tarjeta? Ella lo sabe a través de las huellas que nosotros asociamos a cada uno de los símbolos que tengo aquí. Igual interruptores, imagínense cuántos tipos de interruptores diferentes hay. Para pines de jumper, cuántos pines de jumper diferentes hay. Para los LED, cuántos LED diferentes de diferentes dimensiones existen. Entonces nosotros tenemos que decirle cómo es la asociación de cada uno. Entonces di clic
en lo que es la asignación de los footprints, de las huellas. Y aquí veo que me aparecen lo que son los elementos y aparecen todos como un color destacado, ¿verdad? Está destacando que no se encuentra alguna asociación con ninguno de ellos. Yo puedo escoger uno de estos para empezar a asignarle las huellas a cada uno de ellos. Esta parte también puede ser confusa al principio, pero a medida que ustedes vayan practicando se van a dar cuenta que se hace de forma rápida. Por ejemplo, aquí lo que quiero buscar es un LED, ¿verdad? Entonces, yo necesito un LED. Ahora, el LED que yo quiero es un LED que va a atravesar la tarjeta. ¿A qué me refiero con eso? Cuando, vamos a poner un momentito acá, permítame un segundo. Cuando yo tengo una tarjeta impresa, digamos, tengo un rectángulo acá y coloco elementos, por ejemplo, una resistencia aquí. Yo puedo tener agujeros en la tarjeta para insertar el elemento en los agujeros y soldarlo en ese punto. Pero esa no es la única opción. También existe lo que son componentes de montaje superficial, donde los elementos se colocan encima de la tarjeta, no hay agujero y lo que se hace es soldar precisamente encima de la tarjeta. Entonces, estos elementos que atraviesan los agujeros son conocidos como elementos THT. Y estos otros son elementos SMD, de Surface Mount Device. Y este es Stroke Hole, no recuerdo cuál es la otra terminal, creo que es Stroke Hole Terminal, que me está indicando que los terminales atraviesan la tarjeta y en cambio los terminales son colocados encima de la tarjeta para poder soldarlos. Entonces lo que busco es un LED THT. Yo quiero que atraviese. Entonces aquí puedo observar, voy a ampliar un poco esto, que me aparecen diversas opciones. Digamos, por ejemplo, hey, es confuso. Yo quiero ver cómo es la huella. ¿Qué me está diciendo respecto a esto? Lo selecciono y hago clic derecho. Me da la opción para poder ver la huella. Y tengo esta referencia. ¿Qué es lo que estoy viendo? Lo que estoy viendo ahorita es la huella asociado con este nombre. Esta huella se parece a lo que yo necesito. No estoy seguro, no lo veo muy bien. Si doy clic acá, me da un vistazo del elemento para poder observar si es lo que estoy buscando o no. Una observación es que no todos los elementos tienen una vista 3D completa. A veces solamente aparece la huella en la tarjeta y no el elemento completo. Si yo lo necesito, yo puedo buscar en sitios web ya lo que es el elemento, el modelo 3D, y asociarlo con el símbolo correcto, con la huella correcta, para poder después observarlo así como acabo de observar este elemento. Eso definitivamente no era lo que yo buscaba. Para empezar, eso solamente era un interruptor, ¿verdad? Aquí dice que es un switch de botón y yo no quiero eso, yo quiero otra cosa. Si yo doy clic acá, estos son pines, yo sé que no me dice pin, pero eso es para mostrarles también cómo es que se pueden observar las cosas. Y aquí puedo ver que lo que tengo es un pin horizontal para poder ocuparlo en nuestro circuito impreso. Yo no quiero esto. Yo estoy buscando un LED. Entonces aquí abajo pueden observar que tengo LEDs. Entonces, yo tengo que saber de antemano qué LED quiero colocar, qué forma debe tener. Entonces, antes de asignar las huellas, antes de hacer esto, yo debería saber cómo es el elemento físicamente que voy a estar colocando aquí. O sea, no es después, ¿verdad? Sino que tiene que ser antes. Yo debo tener una idea de cómo es ese elemento para poder asociarle la huella correcta. Si no, cuando haga lo que es la tarjeta, los agujeros van a estar por un lado y el elemento va a estar conectado de una forma muy extraña, si es que puedo conectarlo, porque puede variar la ubicación de los terminales del elemento con respecto a la huella que he seleccionado. Entonces, aquí si se dan cuenta, a esto me refiero con que atraviesa. Los terminales del elemento atraviesan la tarjeta
para colocarse de esta forma. Eso es diferente a lo que es un SMD. Vamos a poner aquí solamente por cuestiones de académicas, como se muestra lo que es un dispositivo SMD. Este sería un dispositivo SMD. Ustedes se dan cuenta, no atraviesa. Está colocado aquí encima. Esto que pueden ver aquí es la huella. Acá yo puedo seleccionar qué cosa quiero ver de mis elementos. Yo puedo decir, por ejemplo, mira, no quiero ver los elementos SMD ahorita, yo solamente quiero ver la huella. Esto que vemos acá es la huella. ¿Qué es la huella? Son porciones de cobre que están en la tarjeta donde yo puedo soltar los elementos. Ahí coloco el elemento y le coloco la soldadura para que quede fijo el elemento. ¿Ok? Ya vimos cómo son los SMD en comparación entre los THT. Y voy a escoger un LED. En este caso voy a escoger este LED de 3 milímetros. Si yo tengo dudas respecto a las medidas, aquí hay una regla y puedo medirlo. Puedo ver que el LED en la parte externa tiene 3 milímetros. También puedo ver de pin a pin, ¿verdad? El centro del agujero al centro del agujero, cuánta es la dimensión que tiene, y así está seguro de que estoy escogiendo la huella adecuada. Y aquí puedo observar. El color no importa mucho realmente. Esto solamente es una representación. Yo sé que hay LED de diversos colores. Quizás yo quisiera colocar un LED amarillo y aquí lo que me representa es un LED rojo, pero eso no importa. ¿Por qué? Cuando yo estoy mandando comprar los elementos, yo puedo escoger el color y puedo colocarlo posteriormente ahí. Lo que me interesa es que el elemento está como yo lo necesito. Entonces ya tengo el elemento que yo quiero para asociarlo con la huella y hago doble clic. Si se dan cuenta, cambió la representación que tenía y ahora ya tiene un elemento asociado. Recomiendo estar presionando este botón que se encuentra acá, que dice aplicar y guardar esquemático y continuar. Porque de esta forma yo voy guardando el trabajo intermedio y no tengo temor de perderlo en caso de alguna falla eléctrica o problemas en la computadora. Esto es válido no solamente para KiCad, sino que para cualquier cosa que estén haciendo en una computadora, un documento en Word, una simulación, cualquier cosa. Acá voy a colocar el nombre de lo que yo necesito. Necesito un conector. Ese conector debe ser uno que tenga pin header, es decir, son cabezas de pines. Y en este caso busco uno que sea 1x2. Aquí si se dan cuenta aparece 1x2 horizontal, 1x2 vertical. ¿Qué es eso? Es la forma en la que se colocan los pines. El horizontal, bueno, perdón, el vertical es de esta forma. Y el horizontal es de esta forma. Entonces ya los nombres me van a dar una guía de lo que yo estoy seleccionando. Pero especialmente cuando están iniciando es útil el revisar la huella con antelación antes de colocarlo. Entonces para este caso voy a buscar uno que sea, digamos como este. Quiero que sea vertical. Hago doble clic y lo asocio. Después viene lo que son las resistencias. Voy a colocar una resistencia que también sea THT. Y que además aquí van a ver que aparece un montón de resistencias. No aparece para otra resistencia, simplemente es el símbolo asociado con él. Y vamos a buscar una resistencia que nos acomode. Digamos, por ejemplo, también menciona si es vertical o horizontal la colocación de la resistencia. Por ejemplo, esta. Ahí puedo observar cómo se vería la huella del elemento.
Y esta sería su representación en 3D. Esa me gusta, entonces hago doble clic. Después viene el interruptor. Para el interruptor voy a buscar algún switch. También que sea THT, ¿verdad? Y vamos a buscar tal vez este. Vamos a observarlo. Es un interruptor deslizante. Y ahí puedo ver cuál es la forma que tendría el interruptor. Me parece bien. Lo selecciono. Y ya cuando tengo todo listo, presiono OK. Ya tengo asociadas las huellas a cada uno de los elementos que tengo de mi circuito. Acá pueden observar que tiene lo que es algo que dice BOOM. Es un Bill of Materials. ¿Qué es eso? Aquí, por ejemplo, yo puedo generar lo que es un listado de los elementos que tengo en mi esquemático. Presiono aquí en generar y después le digo cerrar. Voy a mostrarles cómo es que se mira ese Bill of Materials. Este sería el archivo que se ha generado. Entonces, solo tengo 4 elementos en este caso. Aquí me dice lo que es el ítem, la cantidad, la referencia, es decir, el símbolo, el valor asociado con él, la resistencia que tiene 470 ohmios, el número del nombre, perdón, de la librería de la parte que estoy ocupando y también el footprint asociado. Puedo colocar también lo que son hojas de datos y podría colocar más elementos, inclusive lo que es el código del fabricante para cada elemento. Entonces ya tengo este esquemático, entonces ya vi lo que es el Bill of Materials, él me lo genera automáticamente y eso me puede servir como base también para poder conseguir los elementos que necesito o simplemente para mostrarle, qué sé yo, a un probable cliente, este es el listado de elementos que se va a ocupar para este proyecto. Y después puedo irme aquí. Al presionar el botón, me aparece un editor de PCBs. El editor de PCBs se caracteriza por el hecho de que se mira en tonalidad oscura, que puedo cambiar eso después, y que sus barras de herramientas son un tanto diferentes a las anteriores del editor de esquemáticos. Tal vez solo mencionar algunos detalles primero. Cuando estamos hablando de tarjeta PCB, vamos a ponerlo de esta forma, tarjeta PCB, se debe tomar en cuenta que acá, la parte de encima, es donde usualmente se colocan los elementos. También puedo colocar elementos al otro lado, pero esta parte de aquí encima se le llama front, usualmente representado simplemente por una letra F. Y la parte de abajo es el back, la parte de atrás. Las tarjetas PCB pueden tener una capa de cobre, 2 capas de cobre o más capas de cobre. Puede tener, por ejemplo, una sola capa que esté cubriendo, por decir algo, esta parte de acá. Puede tener doble capa de cobre que cubre tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Y si tiene más capas de cobre, ¿qué es lo que sucede? Se hace un sándwich. Habría otra división de la tarjeta PCB donde se tiene más cobre, tanto en la parte superior como esta, como la inferior. Y después, al momento de fabricarse, este sándwich de placas se une. Se vería como un pastel, ¿verdad? Donde cada una de estas placas sería como las capas del pastel. ¿Para qué me sirve hacer cosas como esas? Porque quiero tener varias placas, varias capas de cobre. Cuando los circuitos se van haciendo más complicados, se hace más difícil lo que se llama el ruteo. ¿Qué es eso del ruteo? El ruteo es la conexión a través del cobre de los terminales de los elementos que estoy colocando. Si no tengo cuidado, entonces yo podría terminar con una tarjeta en la que no puedo
rutear todos los elementos. Y yo no quiero eso, yo quiero que todo esté ruteado, ¿verdad? Yo quiero que todo funcione adecuadamente. De lo contrario, tendría problema precisamente en eso, ¿verdad? De que no podría hacer las conexiones de todos los elementos y eso sería un problema bastante, bastante grande. Ahora les voy a explicar algunas cosas respecto a lo que es este editor de PCBs. Aparece siempre lo que es el grid, ¿verdad? La rejilla. La rueda de ratón siempre sirve para hacer lo que es el zoom in, zoom out. Aquí vemos que aparece lo que es el membrete, que puede modificarlo. Y acá aparecen otros símbolos y algo que dice capas. La parte de las capas es precisamente las partes con las que vamos a estar diseñando lo que es el PCB. En algunos lugares vamos a ocupar ciertas capas, en otros lugares se pueden ocupar otras capas. Y ahí van a darse cuenta de que hay bastantes capas. No las vamos a ocupar todas. Solamente vamos a ocupar algunas de ellas y esas son las que voy a explicar. Tenemos lo que es la capa FCU. Cada vez que vean CU es cobre. Entonces este es el cobre que estaría en la parte superior de la tarjeta impresa. El BCU sería lo que el cobre que se encuentra en la parte inferior de la tarjeta impresa. Adhesivos y pastas no lo vamos a mencionar acá. Y de ahí aparece lo que es el seal screen para el front y el back. Que el seal screen es como la pintura, una pintura que se echa para poder colocar, por ejemplo, textos. Yo puedo colocarlo aquí. También puedo colocar marcas con esto. Unas máscaras que no vamos a ocupar y esta sí no vamos a ocupar, que es el edge cuts, que son los cortes de las orillas, donde yo determino cómo va a ser el corte de uh, de mi tarjeta, dependiente de mi necesidad. Aquí puedo seleccionar la capa con la que estoy trabajando y también acá. Eso es indistinto. Voy a presionar este botón que está acá, que dice que va a actualizar el PCB con los cambios que se han hecho en el esquemático. ¿En cuál esquemático? En el que acabo de hacer, ¿verdad? Al presionarlo, me da algunas indicaciones y yo simplemente doy a actualizar, cerrar, y veo que aquí en la parte superior aparece esto. Hacer un zoom. ¿Qué es esto? Estas son las huellas de los elementos que yo he seleccionado. Son 4 elementos. Doy un clic izquierdo en cualquier lado para que deseleccionarlo, porque si los tengo así, si yo quiero moverlos, se mueven todos. Pero ya hacer clic en uno de ellos y arrastrarlo, yo puedo moverlo de forma individual. Ups. Como en el caso del editor de esquemáticos, al presionar la tecla R, yo puedo girarlos. Para identificar cada elemento, debo tener cuidado de conocer sus símbolos, ¿verdad? Son sus nombres. Y se dan cuenta que también aparecen unas líneas delgadas que parecen estar uniéndolos entre ellos. Esas líneas provienen precisamente del esquemático. Dependiente de cómo sea la unión de los elementos de sus terminales, entonces así aparecen estas líneas para indicarme qué cosa he conectado con qué. Entonces yo no me preocupo por eso. O sea, yo sé que Kika se encarga de mostrarme cómo se encuentran las conexiones de los diversos elementos. Entonces no tengo problema con eso. Ahora, ¿cómo coloco los elementos? Pueden haber varias formas de hacerlo. Una podría ser de que yo tenga una restricción en cuanto al tamaño de la tarjeta. Entonces primero trazo lo que es la tarjeta, por decir algo, este de aquí, que voy a hacer un cuadrado. Digamos que este es el espacio que necesito. Y este aquí, adentro, debo colocar los elementos. Tengo que dimensionar, colocarlos, girarlos, posicionarlos para que el espacio me dé abasto. Otra forma podría ser que yo puedo hacerlo de forma libre, es decir, siempre seleccionando lo que es el edge cut, yo puedo trazar, qué sé yo, algo como esto, por mostrar algo, ¿verdad? O trazar algo que un tanto inusual, pero que es posible. Hacemos zoom acá para darnos cuenta que hemos cerrado el polígono.
y ya tengo esto. Y que yo necesito precisamente colocar mis elementos acá. Y ya tengo los elementos. Vamos a ver esto un poquito por acá. Ahora, yo puedo tener un vistazo previo de cómo se observan los elementos de acuerdo a sus modelos 3D. Yo puedo darle aquí en View y aquí aparece el 3D Viewer. O presiono A3 y ya tengo los elementos de la forma que yo les he mostrado. Lo que me gusta precisamente es que yo puedo observar con antelación la disposición de cada uno de ellos, su distribución, y tener una idea más clara si me conviene tenerlos de esa forma o en alguna otra posición, y más tomando en cuenta especificaciones técnicas o necesidades de diseño. Pero si ya me está mostrando cómo se puede ver, puede ser útil también para una presentación y especialmente para nosotros, ¿verdad? Como diseñadores, de tener una vista previa de cómo ya se va a ver fabricado o determinar qué cosas son las que quiero mostrar y qué cosas no. Bueno, en sí esto no me gusta. Dejémoslo como esto. Ahora lo que voy a hacer es colocar los elementos de tal forma que después se me facilite lo que es la tarea de ruteo. ¿Qué es el ruteo? El ruteo es, precisamente como les mencionaba hace un momento, hacer la unión entre los terminales de los dispositivos que están conectados entre sí. Esas uniones van a estar hechas con el cobre de la tarjeta. Vamos a colocar este interruptor por acá. Esta resistencia la vamos a girar. El LED lo puedo colocar por aquí. Y esto lo vamos a colocar por aquí. Yo puedo tener la idea de querer colocar las cosas alineadas, centradas o lo que sea. KiCad me ayuda con eso. Por ejemplo, yo puedo seleccionar estos dos elementos, doy clic derecho, voy aquí a la parte de alinear y distribuir y le voy a decir que me lo alinee con respecto al fondo. Y me hace esto con respecto al fondo de aquí, del último elemento que se haya seleccionado. No me gusta cómo queda, entonces lo vamos a poner con respecto al top. Tampoco me gustó eso. Vamos a ponerlo así. Alinear al top. Hoy sí. Entonces, los elementos ya los he colocado. Me parece que así están bien. Aquí he dejado un espacio. Este espacio lo estoy dejando a propósito. Y además yo puedo colocar lo que es un texto, que lo vamos a ver un poquito después. Primero vamos a hacer el trazado de las pistas. Entonces, las pistas de cobre, yo puedo decidir trazarlas en el frente o con el cobre de la parte de atrás. En este caso he seleccionado una, por defecto, KiCad selecciona una tarjeta cobreada que tiene dos caras. Pero yo puedo colocarle la cantidad de capas que yo quiero. Hasta un máximo, si no mal no recuerdo, de 16 capas. Yo puedo seleccionar también qué capas son las que quiero que se observen ahí en el explorador de las capas. Esto no lo puede estar ocupando, así que vamos a quitarlos para que sea menos confuso. Aquí está la cantidad de capas. No, hasta 32 capas máximo. Pero nosotros solamente vamos a ocupar dos. Y presiono OK. Entonces ya tengo acá modificado un poco
con las capas con las que puedo trabajar y ya puedo empezar a trazarlos. Vamos a trazarlo con el cobre de la parte de atrás, como son elementos todos que atraviesan lo que es la tarjeta, entonces puedo hacerlo de esta forma sin ningún problema. Ahora, ¿cómo lo trazo? Necesito trazar líneas. Yo puedo dar clic aquí, donde dice pista, ruteo de pistas, lo presiono y doy un clic acá, y ahí se pueden dar cuenta que ha aparecido un trazo, que ahorita estoy moviendo el ratón sin presionar ningún botón, y él está siguiendo al cursor, y él automáticamente evita las pistas que no quiero que toque. Entonces yo quiero, si hago clic acá, hace un trazado parcial, puedo seguir trazando aquí, no se une, si se dan cuenta, con nada que no sea lo que yo quiero que se una, y entonces hago otro clic izquierdo acá, y ya se ha trazado. Aquí aparece una parte que dice sin rutear 3. ¿Qué es eso? Voy a dar control Z, o dice sin rutear 4. Cada pista que no he trazado realiza, se cuenta, perdón, aquí en la parte de abajo, entonces sí puedo saber si se me ha quedado alguna pista o no. Estaba viendo que tiene algo raro. A ver. He cruzado las líneas. Si se dan cuenta, esta línea está con esto y esta línea está con esto. Entonces, vamos a girar el LED. Voy a presionar R 2 veces y está girado. Y vamos a moverlo un poquito hacia la derecha. Es importante que ustedes faciliten la vida de quien esté realizando el trazado, especialmente si son ustedes mismos, con una colocación adecuada de los elementos. Vamos a hacer otra vez un trazo de aquí hasta acá, otro trazo este punto y otro trazo por aquí y hacia acá. Y si se dan cuenta, ahora aparece que tengo sin rutear 0. Ya tengo todos los elementos ruteados. Si me voy a lo que es la vista 3D, aquí encima no se mira nada, ¿verdad? Porque las pistas las he trazado en la parte de abajo. Y ahí pueden ver cómo se pueden observar lo que son los trazos de la pista. Ahora, aquí veo que dice R limitador y queda cortado. Eso no se mira bien. Entonces ups, yo puedo dar un clic, tengo que salirme de modo. Ok, yo puedo dar clic izquierdo aquí. He seleccionado solamente el nombre. Yo puedo mover el nombre donde yo quiera. Y también puedo girarlo. ¿Por qué he hecho eso? Para que el nombre asociado a la resistencia se observe completamente. Los elementos, como los nombres, los textos que están aquí, están asociados al símbolo. Esta línea rosada me indica con qué está asociado cada uno. Lo que aparece en esta capa, por cierto, que dice FFAB, no aparece en el impreso. Esa es simplemente como una guía para el momento de estarlo fabricando. El fabricante observa estas etiquetas y así sabe qué elemento va a colocar en cada punto. Entonces, la diferencia entre este SW1 y este SW1 es la capa con la que se encuentra escrita cada uno de ellos. Este de aquí, la que está en la parte de abajo, la que se mira gris, no se observa en el impreso. En cambio, este sí. Puedo observarlo otra vez aquí en la parte de la representación 3D. Voy a quitar los elementos que atraviesan y aquí se pueden dar cuenta que solo aparece este SW1 y no aparece el otro. Entonces, en el impreso no se observa. Eso solamente es una guía para el momento de que está montando los elementos el fabricante para poder colocarlos correctamente. Yo puedo colocar algún texto. Digamos, por ejemplo, vamos a escoger este de aquí. Poner un texto acá, qué sé yo. Podría ponerle PCB1 CIBU 2023 y lo coloco acá.
Entonces, lo he colocado en el C-Script. El C-Script, como les mencionaba, es una capa que se ocupa para gráficos y cosas por el estilo. Y se puede observar aquí que se encuentra precisamente ese texto que he colocado. Me puede servir para colocar indicaciones, como por ejemplo configuraciones, polarizaciones, textos en general. Aunque yo también podría decir, pero fíjate que yo quiero que esta capa esté hecha de cobre, por alguna razón. Yo quiero que esté hecha de cobre. Entonces aquí en la capa puedo seleccionar el cobre y aquí puedo observar que ahí está el trazado del cobre. Es el mismo texto, solo con una capa diferente. Pero no quiero que sea así, ¿vale? Yo quiero que esté hecho con Cisco. Entonces cada cosa que está acá, yo puedo modificarla para que se realice con una capa diferente. Los trazados que se hacen y los textos que también tengo acá. Entonces, que quede claro que la parte del edge cut, definir lo que son las orillas de la placa, y eso me puede servir precisamente para dimensionarla y darle la forma que yo quiero. Yo puedo ocupar trazos de líneas, cuadrados, círculos, polígonos, para poder realizar lo que es el edge cut. Si yo hago, ups, un círculo, aquí podemos observar que aparece un agujero ahí. ¿Por qué? Porque lo hice con la capa de cortes. Pero este espacio lo estoy dejando para algo más. Entonces, espero que hayan estado siguiendo precisamente lo que hemos estado realizando. Si es necesario, pero también se puede pausar el video, ¿verdad? Para medida que vamos avanzando. Y que hayan llegado a este punto. Ahora, yo puedo además colocarle algún tipo de identificador porque quiero personalizar mi placa. Quiero colocarle un logo. Si me regreso acá a la página principal de KiCad, puedo darme cuenta que aquí aparece eh, una opción que dice convertidor de imágenes. Aquí yo puedo seleccionar lo que es la imagen para poder colocarlo donde yo lo busco. Yo puedo darle aquí un clic para seleccionar una imagen. En este caso voy a seleccionar esta de aquí, que es un logo de la cara de Don Bosco y dice Universidad Don Bosco. Aquí aparece lo que es el tamaño de salida. ¿Cuál es el tamaño que yo quiero que tenga esta imagen al final? Y que tiene que ser en blanco y negro, ¿verdad? Esta es la imagen original, que también es blanco y negro. Así que no vamos a observar ningún cambio. Y esta es la imagen que yo quiero. Para este caso vamos a probar con 8 milímetros. Si se dan cuenta, por esta opción, al modificar un lado se modifica el otro, es decir, al modificar la altura, modifico la anchura. Y aquí le voy a dar en exportar al clipboard, al portapapeles. No parece haber habido ningún cambio, pero si yo me meto aquí y doy control V, aparece precisamente la imagen convertida. No se distingue bien, pero aquí podemos observar que sí aparece. Ahora, ¿en qué capa aparece? Hay que tener cuidado del momento de colocarla, que sea en la capa correcta, si no puede haber errores. Aquí está colocado en la capa de Edgecut. Yo no quiero que aparezca ahí. Entonces necesito, vamos a quitar esto de aquí. No, 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 está en la capa correcta. Pensé que estaba seleccionado por haber seleccionado esta, se había puesto en la capa de Edgecut, pero no. Siempre lo coloco al C-Script, así que olviden. Entonces, acá también puedo observar que hay algo que está encima del rostro que me hace que no lo distinga bien. Son unos asteriscos y una letra. Aquí en las propiedades, en general, aparece lo que es un designador de referencia. Y aquí dice que lo va a mostrar. Quiero decir, no, no lo mostres. No necesito eso. Entonces ya puedo observar mejor el rostro. Se distingue un poco mejor. Y ustedes pueden colocar lo que ustedes quieran. También puedo hacer algo diferente. Si doy clic derecho en este,
Bueno, aparte que puedo rotarlo, ¿verdad? O sea, puedo rotarlo con la R para poder hacer ah, que quede de cabeza, de lado, lo que sea. Puedo darle aquí en cambiar lado. Vamos a darle un clic derecho, propiedades. Y aquí si se dan cuenta dice, ya no dice F Screen, ahora dice P Screen. ¿Qué ha sucedido? Vamos otra vez al modelo 3D. Ya no aparece el rostro, pero no aparece arriba. Ahora aparece abajo. Entonces, yo puedo hacer que los textos, logos y demás también aparezcan al otro lado. Todo depende de mis necesidades o de mi concepto estético o lo que ustedes quieran. A veces son los requisitos del cliente que aparezca de alguna forma. Pero lo importante es que ya se encuentra así. Entonces vamos a dejarlo como teníamos anteriormente en el Scripter Front. Y ya con esto ya tendría mi tarjeta, pero le voy a hacer un paso adicional. Voy a ocupar esto. ¿Qué es esto? Esto es para rellenar los espacios. Perdón, este. Este es para rellenar los espacios. ¿Los espacios de qué? Yo quiero rellenar aquellos espacios que no estoy ocupando con cobre. ¿Por qué se hace eso? Es por el hecho de que yo necesito. Ups, vamos a ocupar esto. Yo necesito a veces colocarle lo que es una capa de protección, de blindaje, de tierra tal vez, a los elementos. Y una capa de cobre podría ayudarme para eso. También por el hecho de que es más fácil al momento de estar removiendo el cobre, que la cantidad de cobre que remueva no sea mucha. Entonces así me aseguro de que solamente estoy removiendo lo necesario. Y eh, también por cuestiones de compatibilidad electromagnética, es mejor que haya tanto cobre como sea posible en la placa y especialmente que ese cobre esté asociado con tierra. Entonces, si se dan cuenta que seleccioné tierra, seleccioné para la capa de arriba y para la capa de abajo que hay una conexión a tierra. Y le doy OK. Entonces, aquí puedo empezar a trazar. Hacer un zoom para llegar al punto que debo. Y lo tengo de esta forma. Ahí me ha dicho de que ya tengo una región que está lista para ser rellenada. Le doy clic derecho y van a ver una parte que dice zonas. Y le voy a decir llena todas las zonas. Y ha cambiado, ¿verdad? Vamos a observar en la vista 3D con mayor detalle qué es lo que ha sucedido. En la parte superior, si se dan cuenta, los círculos estos, los pads, aparecen como que tienen algo alrededor. Entonces, lo que se ve como en este caso de un azul un poquito más oscuro, está representando el cobre que no se ha removido de la parte superior de la placa. Y en la parte de abajo podemos observar también las líneas de cobre de la pista que se ha ruteado y también el cobre de la parte de abajo que no ha sido removido. Y si se dan cuenta hay ciertos puntos donde hay uniones entre los pads con este cobre. ¿Por qué? Porque dijimos que eso iba a estar asociado con tierra. Y estos son pines de tierra. Entonces van conectados entre ellos. Entonces, esto es lo que se realiza al momento de estar haciendo un diseño en PCB. Espero que les sirva para ilustrarlo precisamente en cómo se hace este proceso. Eh, Como les mencioné al inicio, este es como un resumen, ¿verdad? Ah, hay ciertas cosas que no hemos visto de Kika que pueden ser bastante útiles en el momento de diseñar, pero esto ya les puede dar una idea de por dónde va o a qué nos dirigimos. Ahora, ¿qué hago yo
con esto. Ya tengo lo que son los diseños de este, pero y ahora quiero mandarlo a fabricar. ¿Cómo puedo hacer para fabricarlo? Acá estoy siempre en lo que es la pantalla de inicio. Aparece algo que dice Plugin and Content Manager. Si yo presiono acá, lo que estoy abriendo es un repositorio de los plugins, las extensiones que yo puedo ocupar en Kika. Aquí en estas extensiones hay una que es bueno, hay varias que son de este tipo. En este caso, yo ocupo esta, Displayway. Hay otras más. ¿Para qué se ocupa eso? Una vez que se instala, yo lo tengo aquí, y al presionarla, ups, y no he guardado esto, control S, y al presionarla, me abre esta página. ¿Y esto qué es? Aquí es donde yo puedo subir mis archivos y se dan cuenta que ya están subidos. Él generó los archivos, el plugin, los subió aquí y me está pidiendo precisamente que escoja las opciones de mi tarjeta al momento de poder fabricarlo. Entonces, esto solamente para mostrarles qué es lo que se realiza, ¿verdad? Una vez que esté seleccionado todo, se ha colocado, si quiero que se monte, puedo pedirle que me haga la fabricación, pagarlo y esperar a recibir la orden. Hay un paso que no he hecho, que es útil para este sitio, que es el hecho de buscar lo que son los números de componentes de los elementos que yo tengo según sus números de componente para poder hacer el macheo. Pero eso se puede hacer después. Para el caso de que nosotros quisiéramos fabricarlo, simplemente lo que es la tarjeta PCB sin montar los elementos, entonces es suficiente con lo que tenemos ahorita. Pero si quiero que ellos los monten, entonces sí tengo que mandar lo que es sus números de elementos relacionados con mis números de elementos, sus números de parte, para que ellos sepan a qué me refiero y puedan hacer el montaje. Bueno, otro detalle también es esta parte de aquí. Y yo también puedo medir el tamaño de la tarjeta para tener una idea de cuáles son las dimensiones, ¿verdad? Que puede ser bastante útil para poder saber si lo que yo he diseñado cabe a donde lo quiero colocar. Y un punto adicional es que yo puedo colocar lo que son agujeros de montaje. Por ejemplo, este. Vamos a colocarlo por aquí. Vamos a mover, vamos a quitar esto. Estos agujeros de montaje tienen las dimensiones ya especificadas que cumplen con cierto estándar, en este caso para tornillos M2. Y puedo colocarlos en la placa para que cuando yo la fabrique pueda montarla asegurándole algún tipo de dispositivo. Entonces, hay, como les digo, bastante material aquí para poder tener varias sesiones solo del KiCad y cómo se realiza el diseño de PCBs, pero me parece que esto es suficiente para poder introducirlos y que tengan la idea más clara de qué es lo que estamos buscando y hacia dónde vamos apuntando en lo que respecta a la fabricación de componentes y circuitos electrónicos. Perdón. Bueno, espero que esto haya sido interesante para ustedes y dudas o preguntas, ahí pueden revisarme en nuestra escuela de electrónica. Bueno, un placer.